Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración. Hoy vamos a clavarnos en las enseñanzas de un sermón, uno reciente del pastor David Kim de la iglesia Lodem. Nos basamos en la transcripción que hay de su mensaje. Así es, un material interesante para analizar. Y bueno, la idea aquí es entender los puntos clave, ¿no? Sobre cómo se supone que debe vivir un ciudadano del cielo, como lo llama el sermón. Vamos a ver qué dice la fuente, directamente. Perfecto. Analizar esas ideas centrales. El sermón se mete mucho con el Sermón del Monte, específicamente Mateo 6. Pero ojo, antes de entrarle de lleno, el propio sermón hizo un pequeño repaso. Usó unas preguntas para recordar cosas de antes. Ah, ok. Como para poner el piso parejo. Exacto, nos da contexto. Así que vamos a ver rápido eso primero y luego ya nos metemos al tema de hoy. ¿Lista? Lista. A ver qué encontramos. Bueno, pues para empezar, este repaso trajo a la mesa preguntas clave. Por ejemplo, ¿para qué da Dios abundancia a los cristianos? Y la respuesta que se rescató fue, Ser un canal de bendición, ¿no? Para compartir con otros. justo eso, que la abundancia no es solo para uno mismo. Luego, otra pregunta usaba una historia bíblica. ¿Por qué dejó de fluir el aceite para la viuda? Esa es clásica. Porque se acabaron las vasijas vacías. Exacto. Sugiere que la bendición necesita dónde caer, digamos donde hay necesidad y apertura. Y también recordaron lo de Deuteronomio 15. Sobre el esclavo hebreo. Sí, que en el 7º año había que liberarlo. Pero no solo eso, sino darle con generosidad. Como un reflejo de cómo Dios ha sido generoso, entiendo. Ajá. Y un punto bien importante de este repaso. ¿Cuándo se nota de verdad la fe? ¿Cuándo se vive? Y ahí la respuesta apuntaba a la vida diaria, ¿no? Con los vecinos, los amigos. Exacto. Al cuidarlos, al servirles, y lo conectaron con el ejemplo de la iglesia de Hechos. La de Jerusalén, donde compartían todo y no había necesitados. Esa misma. Fíjate que es interesante cómo este repaso, aunque breve, ya te marca la pauta. No son solo preguntas sueltas. ¿Cómo lo ves tú? Pues te deja claro los temas. La generosidad como un flujo, casi. La fe que se ve en acciones concretas, en la comunidad, y ese ideal de cuidarse unos a otros para que nadie pase necesidad. Sí, totalmente. Prepara súper bien el terreno para hablar de las obras justas, que es el centro del sermón de hoy. Y sobre todo, la pregunta del millón. ¿Por qué las hacemos? La motivación. Justo ahí queríamos llegar. El punto de partida del sermón ya en forma es Mateo 6, versículo 1. Lo cito rápido. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Uf, directo al grano. Sí, y aquí es donde, como dices, se pone bueno el asunto. La advertencia sobre por qué hacemos lo que hacemos. No basta con la acción buena. No, para nada. El sermón le entra de lleno a esa tensión que plantea el versículo. ¿Qué tensión ves ahí? Pues la de las dos recompensas. El sermón lo explica así. Está la recompensa de aquí, la terrenal. El reconocimiento, el aplauso, que te vean. La palmadita en la espalda. Ándale. Si buscas eso, dice el sermón, pues eso tienes. Y ya, se acabó. Pero luego está la otra recompensa, la que viene de Dios, la celestial. ¿Y para esa qué se necesita? Pues, según esta enseñanza, que tus acciones, sobre todo las de ayuda, las de caridad, se hagan sin buscar ese reflector. Idealmente, en secreto. O sea, una diferencia radical en la audiencia a la que le juegas. Exactamente. ¿Para quién lo haces? ¿Para los hombres o para Dios? Esa es la pregunta de fondo. Tiene mucho sentido. Y el pastor Kim, según entiendo, no deja esta idea flotando, sino que la enmarca en algo más grande. Sí, la pone dentro del Sermón del Monte completo. Mateo capítulo 5 al 7. Lo presenta como la gran declaración de Jesús sobre cómo es la vida cristiana. Y describe una estructura, ¿no? Sí, una muy clara. Dice que el capítulo 5 es sobre la naturaleza del ciudadano del cielo. Ahí están las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los pobres en espíritu. Define quiénes son. Ok, la identidad. Luego el capítulo 6, que es el que estamos viendo hoy, sería sobre la vida de esos ciudadanos. Cómo viven en la práctica, sus acciones diarias. El cómo. Y el capítulo 7 pondría el criterio, las condiciones, digamos. Ahí usa metáforas fuertes como la puerta estrecha que lleva a la vida y la puerta ancha. Que lleva a la perdición, sí le recuerdo. Esa estructura es importante porque refuerza una idea central del sermón.
que ser cristiano, ser ciudadano del cielo, no es nomás, pues, vivir como todos, pero ir a la iglesia los domingos. No es un barniz. No, se presenta como un camino diferente, de raíz, una elección consciente. Lo de la puerta estrecha contra la ancha lo deja clarísimo. No se trata de seguir la corriente, lo fácil o lo popular. Sino de elegir activamente un camino que chance es más difícil. Exacto, que quizás se percibe como más exigente, pero que desde esta perspectiva es el que lleva a la vida de verdad, en contraste con el otro, el fácil, que termina mal. Esa idea de la elección consciente es fuerte. Bueno, entonces, si esa es la vida distinta, veamos las prácticas que el sermón saca de Mateo 6. La primera, mencionaste, era dar al necesitado. Sí, la caridad, la ayuda. Se citan los versículos 2 y 3. Dice, «Cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas. O sea, no andar cacareando el huevo». Exacto, no hacer show. Y en contraste dice, «Que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha». Imagínate, Es una imagen muy gráfica, ¿no? mucho. Y el sermón aquí le pone un nombre a esta ayuda, ofrenda de alivio. La distingue de las ofrendas normales de la iglesia, Ah, interesante, ¿cómo la describe? como ayuda directa personal, a la gente que tienes cerca, vecinos, amigos que sabes que la necesitan. Y dice que justo ahí, en ese servicio práctico y callado, es donde muestras quién eres como cristiano. Fíjate qué interesante el contraste que marca el texto y que el sermón recoge. Los hipócritas, dice, buscan activamente que los vean, quieren esa recompensa ya, el reconocimiento humano. Quieren su aplauso inmediato. ¿Sí? Y al creyente, en cambio, se le pide actuar casi clandestinamente, ¿no? Que ni tu propia mano se entere. Es una metáfora brutal sobre el secreto. ¿Y por qué tanto secreto? Pues la enseñanza es porque la motivación debe ser pura confianza en Dios. Confiar en que Él, que ve lo que se hace en secreto, es el único que da la recompensa que de verdad vale, la del cielo. El sermón insiste mucho en que Dios sabe todo y esa recompensa futura está asegurada si actúas así. Entendido, el secreto como prueba de la motivación correcta. Vale. ¿Y el segundo pilar? Mencionaste la oración. La oración, sí. Se basa en Mateo 6, versículos 5 al 8. Y otra vez, el mismo patrón de contraste. A ver, ¿cómo es aquí? Pues contrasta la oración que se hace para la galería, digamos, de pie, en público, para que te admiren. La oración performance. Ándale, contra la instrucción de Jesús en el versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y la promesa, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Otra vez el secreto y la recompensa divina. Exacto. Y también advierte contra el contra el hablar solo por hablar como hacen los gentiles, creyendo que por echar mucho verbo te van a escuchar más. El versículo 7. Como si Dios necesitara que le expliquemos todo con lujo de detalle. Exacto. Y ahí viene el punto clave, el clímax de esta parte, que el sermón subraya muchísimo. El versículo 8. ¿Qué dice? No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Esto, según como lo presenta el sermón, le da un giro a la oración. ¿En qué sentido? Ya no se trata tanto de ir a informarle a Dios de tus problemas como si Él no supiera. Claro. Se vuelve más bien un acto de relación, de confianza profunda. De dependencia. Es acercarte sabiendo que Él ya tiene el panorama completo. Me gusta esa idea. El sermón usa una analogía muy bonita, como un papá o una mamá que oye llorar a su bebé y ya sabe si tiene hambre, sueño o qué, sin que el bebé se lo explique. Entiende el llanto. ¡Eso! Así Dios Padre entiende nuestras necesidades más hondas antes de que podamos siquiera ponerlas en palabras. Por eso, dice el sermón, llamar a Dios Padre con fe ya es mucho. La oración pasa de ser un reporte a ser un encuentro de confianza. Vaya, esa perspectiva sí que cambia la manera de ver la oración. Muy bien. Y el tercer aspecto clave del que habló el sermón fue el perdón. Este viene directo de Mateo 6, versículos 14 y 15. Sí, y la conexión es súper directa, casi una fórmula. A ver, ¿cuál es? Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Órale, es una condición clarísima.
Casi una ley espiritual. Sí, así se presenta. De hecho, el sermón usó una metáfora. Curiosa, diría yo. Dijo que perdonar a otros es como hacer un ahorro en el banco del cielo. ¿Un ahorro? Sí, como que Dios te lo guarda y lo usa a tu favor cuando tú necesitas que Él te perdone a ti. Interesante la imagen. Y para reforzar esto, se trajeron otros textos, ¿verdad? Sí, se mencionaron otros pasajes que van en la misma línea. Marcos 11:25, que liga perdonar y orar. Lucas 6:37, perdonen y se les perdonará. Muy directo. Y Lucas 17, que habla de confrontar la falta, pero si hay arrepentimiento, perdonar. Siempre perdonar. El énfasis entonces está en el poder del perdón para las relaciones, ¿no? Totalmente. No solo para tu relación con Dios, que también, sino fundamentalmente para sanar aquí y ahora, con la familia, los amigos, la comunidad. Reparar lo roto. Exacto. Se dice en el sermón que el perdón puede limpiar todo perfectamente. Quitar esas barreras que levantan las ofensas y permitir que haya una relación nueva, buena. Y esto viene de haber recibido perdón primero, supongo. Claro, es la lógica. Como creyente, se supone que has experimentado el perdón de Dios, y entonces lo natural, lo esperado, es que tú extiendas ese mismo perdón a otros. Es como un ciclo. Sí, y esto se conecta con la famosa pregunta de Pedro en Mateo 18. Esa de, ¿cuántas veces perdono? ¿7? Ah, sí. ¿Qué se dijo de eso? Bueno, el sermón explicó que en esa cultura, el número 7 a veces significaba perfección o totalidad. Así que chance, Pedro preguntaba si debía perdonar completamente. No solo unas cuantas veces. Exacto. Y la respuesta de Jesús, esa de no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Que siempre me ha parecido un número enorme y específico. Pues, según el sermón, no hay que tomarlo literal, como que lleves la cuenta hasta 490. Ah, ok. Se interpreta más como una hipérbole, una forma de decir, el perdón del ciudadano del cielo no tiene límite. Olvídate de contar, es una actitud constante. Una disposición a perdonar siempre. Justo eso. No es una tarea que haces de vez en cuando, sino un rasgo que te define. Forma parte de esa vida distinta. Entendido. Entonces, a ver, si juntamos todo esto que hemos platicado, ayudar al otro en secreto, orar en privado confiando, perdonar sin límites, ¿cuál dirías que es el cuadro general que pinta el sermón del Pastor Kim sobre esta vida del ciudadano del cielo? Pues mira, el cuadro que yo veo es uno donde la palabra clave es autenticidad. La identidad cristiana, según esta enseñanza, no se demuestra tanto con lo que dices, sino con un patrón de acciones muy concretas. Ayudar, orar, perdonar. Las tres que vimos. Sí, pero lo crucial es que estas acciones deben nacer de una motivación muy específica. Buscar agradar a Dios, confiar en su recompensa y no andar buscando la validación de la gente. O sea, vivir para la audiencia correcta, digamos. Exacto. Vivir, como dice el sermón, para Dios y con Dios. No solo en la iglesia, sino en el día a día, en lo pequeño, en lo secreto. Y hacer esto, alinear la acción con esa motivación interna, ¿trae algo a cambio o es solo un deber? No es solo un deber. El mensaje sugiere que sí hay una consecuencia positiva, que al vivir así, reflejando el carácter de Dios, su generosidad, su deseo de cercanía, su perdón, pues, atraes su protección, su gracia, sus bendiciones. ¿Como una consecuencia natural? Sí, como una promesa implícita. Hay bienestar espiritual, hay cuidado divino para quien elige ese camino de autenticidad y dependencia en él. Entiendo. De hecho, la oración final que se cita del sermón pide justo eso, que la gente, que la iglesia, se vuelvan canales de ese amor de Dios, sirviendo, perdonando, reflejando la gracia que han recibido. Es un llamado a vivirlo, a encarnarlo. Muy bien, pues creo que con esto podemos ir cerrando nuestra exploración de este sermón en particular, del pastor David Kim, de la Iglesia Lodem. La enseñanza central, me parece, gira en torno a esa conexión fuerte, inseparable, entre el motor interno, buscar la aprobación de Dios y no la humana, y las acciones externas que definen un estilo de vida. La ayuda discreta, la oración confiada, el perdón sin medida. Sí, esas prácticas juntas pintan una imagen clara de lo que significa ser un ciudadano del cielo en lo cotidiano, según esta perspectiva. Exacto.
Y esto inevitablemente nos deja pensando, ¿no? Sobre todo hoy en día. ¿En qué sentido? Pues el sermón, muy pegado a Mateo, insiste muchísimo en el secreto. El secreto en las buenas obras, en la oración personal, como señal de que lo haces para Dios. Ajá. Pero vivimos en una época de exposición total, ¿no? Las redes sociales, todo se comparte, todo se busca validar, likes, comentarios. La cultura del escaparate. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿cómo vives hoy ese principio de actuar en secreto? ¿Qué significa en la práctica buscar solo la recompensa divina y resistir ese jalón tan fuerte de la aprobación social, que además es tan medible, tan inmediata? Tan tentadora, dirías. Sí, muy tentadora para nuestra naturaleza. Es una pregunta fuerte, creo yo. ¿Cómo traducir esos principios antiguos a un mundo que es radicalmente público? Sin duda, algo en que seguir reflexionando después de escuchar esto. Definitivamente. Un buen punto para dejarlo ahí.